Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todas y todas quienes nos acompañan en el lanzamiento de nuestra revista Por Escrito de Fundación Arcor en su edición número 13. Esta actividad cuenta con el patrocinio de la Red de Empresas Unidas por la Infancia, UPI, por la Defensoría de la Niñez, y contamos además con la colaboración de la Universidad Autónoma de Chile, quienes nos han dispuesto la plataforma por la cual estamos haciendo esta actividad. Mi nombre es María Laura Werner, soy directora ejecutiva de la Fundación Arcor en Chile y estaré moderando este lanzamiento. Sin duda, este es un lanzamiento diferente. Debido a la crisis sanitaria que vivimos producto del COVID-19, es la primera vez que hacemos este lanzamiento en forma virtual. Y es justamente la pandemia y sus efectos la que nos convoca hoy día a revisar el verdadero estado de la participación de los niños y niñas hoy. Contarles además que Por Escrito es una publicación anual realizada por el área de inversión social del Grupo Arcor, formada por sus tres fundaciones, Fundación Arcor en Argentina, Fundación Arcor en Chile y el Instituto Arcor Brasil. La revista cuenta con 13 números ya publicados cuyos contenidos abarcan distintas temáticas vinculadas a la niñez y a la educación. Este último número aborda el tema de la participación infantil, realidad o deseo, en el marco de la conmemoración de los 30 años de la firma y ratificación de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. Esta edición reúne cerca de 10 artículos de diferentes autores de estos tres países, que abordan desde una perspectiva crítica los avances y desafíos en materia de participación infantil. Aprovechamos además de agradecer a las especialistas y los especialistas que nos compartieron sus reflexiones en esta edición, y para que la conozcan un poco más, los dejamos con el siguiente video. No sé si se puede repetir el video porque está sin audio, así que si lo pueden repetir para que podamos escuchar, se lo agradeceríamos un montón. Por Escrito es la revista temática sobre niñez y educación editada por Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile, que propone plantear debates, enfoques y perspectivas vinculadas a los niños y niñas. Creada en el año 2006, es una publicación impresa y electrónica, de periodicidad anual y editada en español y portugués, pensada para todos aquellos interesados en la niñez, sus derechos, la educación, la participación infantil, el juego y el movimiento, el desarrollo integral y la promoción de hábitos de vida saludable. En las páginas de Por Escrito se pueden encontrar artículos originales producidos por investigadores, especialistas y referentes de las temáticas que ocupa cada edición, aportando una mirada local y regional, así como la visión de distintos actores sociales, con la intención de proponer debates que parten de la mirada atenta de los niños y niñas y motiven la creación de espacios educativos que promuevan el desarrollo infantil. Es un gusto realmente participar de la revista Por Escrito, en la cual participé desde la coordinación editorial. También colaboré escribiendo. Olá, meu nome é José Ângelo Varela e sou professor junto ao Departamento de Educação Física da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. Tive o enorme prazer de, juntamente com meu então aluno de mestrado, Eric
Abrigo, escrever o artigo Movimento na Infância, Combustível para o Desenvolvimento. Espero que a leitura possa despertar o interesse e demonstrar a importância do movimento para o ser humano. Boa leitura y até más. Los quiero invitar a que puedan conocer la revista de la Fundación Arcor por escrito y especialmente este número donde se debate este tema de la participación. ¿Realidad o sueño? Mi nombre es Andrea Iglesias. Invitamos a conocer Por Escrito, disponible en nuestra web, con el deseo de que se constituya en una herramienta provechosa en su trabajo, para que niños y niñas sean partícipes y protagonistas del mundo de hoy. Dicho esto, la invitación es a que lean la revista que les llegó junto con el link del evento y que se encuentra disponible además para descarga en www.fundacionarcor.org en la sección de recursos descargables, donde también van a encontrar todos los números anteriores de la revista. Bien, saludamos y agradecemos a quienes nos acompañan hoy y nos ayudarán a presentar nuestra revista a través de sus ponencias y reflexiones. Voy a hacer primero una presentación general y después voy con cada una. Saludamos a Andrea Iglesias, Bettina Perona, ambas especialistas en temas de niñez que participaron de esta edición de la revista, a Patricia Muñoz, defensora de la niñez de Chile, y Javiera Rebeco, integrante del Consejo Consultivo de la Defensoría. Decirles desde ya que está abierto el chat del evento para recibir sus preguntas para cada una de las panelistas y que revisaremos al final de las exposiciones. Y que en mi rol de moderadora estaré marcando los tiempos de las expositoras cuando les queden pocos minutos para respetar los tiempos de cada una y respetar el tiempo de esta actividad. Bueno, les cuento un poco para entrar en materia en relación al tema de la participación infantil. Desde Fundación Arcor consideramos que para que este sea un derecho debe necesariamente constituirse en una acción, un ejercicio y una práctica. Por ejemplo, pensamos, durante estos 5 meses de pandemia, los niños y adolescentes han sido bastante invisibilizados, mencionados principalmente como vectores de transmisión del COVID-19 y poco se les ha preguntado a los niños, niñas y adolescentes cómo se sienten, qué piensan, cómo viven ellos y sus familias la pandemia y este contexto social de crisis económica. E inclusive sería importante considerarlas al momento de planificar cómo debiera desarrollarse este proceso de desconfinamiento y apertura. Con esta reflexión iniciamos la primera ponencia que nos presentará Andrea Iglesias. Andrea es psicóloga de la Universidad de Valparaíso, magíster en Psicología Social, es asesora para América Latina en materia de enfoque de derechos y protección contra la violencia hacia la infancia, y su exposición, un poco tomando este tema y además tomando el primer artículo que ella hace en la revista Por Escrito, se titula Crisis social, política y humanitaria. ¿Por qué hablar de la participación de las y los niños? Gracias, Andrea. Gracias a ti, María Laura, gracias a Bettina, a Patricia, a Javiera que se va a sumar ligerito por compartir este espacio. Para cualquiera de nosotros que estamos vinculados de alguna manera a los derechos humanos, hablar del tema es complejo porque duele. Es doloroso lo que estamos viviendo. Hace un año atrás, cuando recibimos la invitación, estábamos en un proceso reflexivo de balance. 30 años de la Convención de los Derechos del Niño provocaron un movimiento desde la sociedad civil importante para generar un espacio de reflexión. Entonces voy a aprovechar a modo de provocación y aprovechando que están las compañeras también y vamos a poder dialogar y también, por supuesto, con ustedes que nos están escuchando, a intentar hacer un link, ¿cierto?, entre los derechos de los niños, ¿cierto?, el entendimiento de los derechos de los niños, la participación como derecho y sobre todo situarnos en este entendimiento entre la crisis social, política, que no solo en Chile, sino que prácticamente en todo el sur de América Latina, y la crisis humanitaria mundial que estamos enfrentando. ¿Por qué puede ser tan relevante hablar de la participación de los niños y de las niñas? Ahora porque pareciera que hay tanto de qué hablar, hay tantos temas, hay tanto que decir. ¿Por qué la participación de los niños y de las niñas es algo importante? Entonces, lo primero que me gustaría decir, como para entrar en la reflexión, es que hay que hacernos esta pregunta: ¿qué relevan las crisis? Detrás de todas las crisis, más que la palabra crisis, lo interesante es el revelar, ¿cierto? Sacar el velo, dejar de ver. Y eso tiene que ver con entender que lo que estamos viviendo y lo que estamos observando
no es algo nuevo, es algo que existe en nuestra realidad. Es una problemática que subyace, que caracteriza y que se está agudizando y que la crisis ha sacado ese velo, ha permitido dejar ver. ¿Y qué es lo que deja ver en relación al contexto latinoamericano principalmente? Lo que muchos han dicho, deja ver que la pobreza, que la violencia, que la desigualdad se expresan en los cuerpos de sujetos específicos. ¿Mm? Para los que somos chilenos, chilenas, esto, solamente la revisión de los nombres de las últimas 2 semanas, Iris, Rosa, Ámbar, Antonia, Chico Leslie, ¿cierto? Nos van a remitir a un cuerpo específico, cuerpos de mujeres, cuerpos de niñas, cuerpos de indígenas, mapuche. Y si nos hacemos este mismo ejercicio en Argentina o en Brasil, vamos a encontrar también que esos cuerpos corresponden a niños, a niñas, afrodescendientes, pobres, mujeres. Y entonces, en este contexto, podemos decir que esta forma de leer la crisis, lo que nos muestra la crisis, es una problemática mayor que refleja, ¿cierto?, que la mayor forma de violencia o de vulneración de los derechos se expresa en el cuerpo, en las cuerpas, ¿cierto?, para las que somos feministas y estamos más vinculadas a ese discurso, a ese tipo de lenguaje, en los niños y las niñas. Entonces, la feminización de la pobreza de los años 90, 80, hoy día además se intersecta y se cruza, ¿cierto?, con la infantilización de la pobreza, y la pobreza no la entendemos como la falta de recursos, la entendemos como la falta de las condiciones que posibilitan la vida. Entonces, ¿en qué se expresa esto que estamos viviendo? Principalmente en muerte, en explotación y en la imposibilidad de vivir vidas que son diversas. Y eso ha permitido, revela con mucha claridad, con mucha potencia, con muchas voces, ¿cierto?, las crisis. Y entonces, cuando hablamos de las crisis sociales, políticas y la crisis sociosanitaria que estamos viviendo, sin duda coincidimos en que estamos hablando de una crisis de los derechos humanos, del entendimiento de los derechos humanos no como un conjunto de solo instrumentos, ¿cierto?, que están en el discurso y las buenas prácticas, sino que una crisis con aquel desafío que se planteó con la esperanza, digamos, hace 30 años atrás, al menos, si nos situamos desde los ejes de la Convención, ¿cierto?, de que entender los derechos humanos como una realidad práctica era entender la democracia como viva. Y entender la democracia implicaba múltiples, digamos, que las múltiples vidas, las múltiples existencias fueran posibles. Entonces, esta crisis social y la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria, pone en cuestionamiento, ¿cierto?, la inexistencia de estas políticas del cuidado, ¿cierto?, del cuidado de los otros, del cuidado de los niños, pero también pone sobre la mesa también, ¿cierto?, las políticas que algunos llaman las necropolíticas, las políticas de la muerte, o sea, aquellas decisiones que se toman sin ver, sin importar, sobre la vida y a costa de la vida de los niños, de las niñas y de otros múltiples actores. Entonces es interesante porque la pandemia del COVID en América Latina la vivimos sobre una pandemia mayor, la pandemia mayor de la violencia contra los niños, la pandemia mayor de la desigualdad, la pandemia mayor de la pobreza, ¿sí? Y claramente el COVID muestra con mucha mayor claridad la crisis de los derechos de los niños. Entonces es interesante porque no solo tenemos que preguntarnos por los efectos del COVID en los niños, no solo cómo lo estamos enfrentando. María Laura lo decía súper claro en la imagen de Chile, y los compañeros del Observatorio de Niñez lo decían también con mucho fundamento, y también Patricia participó de ese espacio con mucha lucidez, ¿cierto? Decíamos, hay un proceso, ¿cierto?, donde el COVID aparece, ¿sí?, como un tema en donde la niñez ni siquiera es nombrada, ¿sí? Nos referimos a vectores, nos referimos a posibles entes de contagio, y empieza a configurarse, ¿cierto?, como un sujeto ausente de las políticas de confinamiento.
no aparecen, ¿cierto? Tenemos permisos para pasear a las mascotas, pero no tenemos permisos de condiciones seguras de recreación, de movimiento, de espacio para los niños y las niñas. Y entonces, en ese contexto, preguntarnos por la pandemia nos ayuda también a ver cómo sociedades vemos a los niños, pensamos a las niñas y cómo utilizamos la retórica de los derechos para las niñas y los niños. En Chile se empezó a hablar, ¿cierto?, de los niños y de las niñas cuando la discusión sobre volver a la clase se puso sobre la mesa. Tienen que volver porque si se quedan en la casa hay más violencia sexual, hay más violencia contra los niños y las niñas. Interesante como discurso, no discursivo por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque habla de la forma en que nos referimos a los derechos de los niños. Una retórica, ¿cierto?, que no tiene que ver con el derecho, no tiene que ver con las condiciones de vida, tiene que ver con un instrumento para otro fin. Y entonces, cuando nos preguntamos sobre la pandemia, nos preguntamos sobre los efectos de los niños, también vamos a ver que ha ido ganando mucho espacio el mostrar. Claro, la pandemia a lo mejor no va a matar a los niños de COVID, pero los va a dejar huérfanos, los va a dejar en condiciones de mayor pobreza de la que viven. Por lo tanto, la explotación laboral, la explotación sexual, los enormes impactos que va a tener ciertas medidas de educación que están siendo llevadas adelante por medios en los cuales accede solamente, con suerte en América Latina, el 25 o el 30% de la población, va a poner entonces en una situación de profundización de las situaciones de vulneración y de violencia contra los niños. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué necesitamos hoy día hablar de la participación de los niños? ¿Por qué la participación de los niños podría ser una pregunta importante para nosotros? Y aquí esto es algo que parafraseábamos o nos transportábamos cuando reflexionábamos sobre el balance de los 30 años de la Convención. Cuando se firma la Convención, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, es un contexto súper auspicioso, ¿sí?, para lo que venía viviendo el mundo, ¿cierto? Es el fin de la Guerra Fría, hay señales, símbolos muy fuertes como la caída del muro. En América Latina es un periodo de término de dictaduras militares sangrientas, dolorosas, ¿cierto? Pero no solo en América Latina, sino que en el mundo hay una ola creciente de elecciones democráticas y un periodo de estabilización económica. Hablar de los derechos de los niños, hablar de la participación de los niños, reconocerlo como sujeto, entra dentro del sueño de la reconstrucción democrática de manera fácil, rápida, conecta rápido, ¿cierto? Discursivamente hablando, es una señal, es un sueño, una esperanza, vamos a reconstruir democracia. Los niños están. Fíjense que en América Latina esto es muy rico. En Brasil, por ejemplo, se tiene ECA antes de que se tenga convención. ¿Por qué? Porque el proceso democratizador entendió en la reconstrucción democrática que aquellos que habían sido más dañados por las dictaduras, por la pobreza, por la violencia política institucional, eran principalmente los niños de la calle en Brasil, y el movimiento que va articulando la recuperación democrática va a poner al centro del imaginario de la reconstrucción democrática a los niños y a las niñas. Y esa situación particular, ¿cierto?, de Brasil, también se siente en el ambiente y se siente en el ambiente latinoamericano. Construir democracia tiene que ver con reconocer la vida, la voz, ¿cierto?, de los múltiples actores que habitan un territorio. Entonces, claro, en el panorama general, y ahí pudimos leer mucho, ¿cierto?, muchos balances, muchas reflexiones sobre los 30 años de la Convención, y en general yo podría atreverme a decir que hay una mirada en cuanto a que hubo ciertos avances relevantes en cuanto a leyes, normativas, ¿cierto?, en cuanto a colocar el discurso, en cuanto a cómo la sociedad civil se fue organizando y colocando el tema, ¿sí? Avances que en Chile no los podemos celebrar porque a pesar de que, no sé, en comparación con cualquier país vecino donde hay 2 o 3 intentos de marcos legales normativos, en Chile aún no tenemos una ley de garantía de derechos. Lo que aparece como el gran pendiente
y esto es muy importante para la reflexión, diría yo, no sé cómo lo ven ustedes, pero los grandes pendientes tienen que ver con demostrar que no hay una conexión directa con el trabajo que hemos hecho en la lucha por los derechos de los niños, con que mejore sus condiciones de vida, con que mejoren las posibilidades de desarrollo a través de la educación y de la salud. O sea, esa conexión entre los derechos de los niños y en la posibilidad de tener vidas dignas está súper al debe. Y eso se ve en las estadísticas, ¿cierto? Pendiente el desafío de la nutrición, pendiente el desafío de la educación, pendiente los desafíos de salud. Pero por otro lado, otro gran pendiente, la protección frente a la violencia. Los niños, las niñas en América Latina, los adolescentes en América Latina están expuestos, ¿cierto?, a enormes factores socioculturales, políticos, económicos que hacen que su vida esté en juego. Y por supuesto, el otro gran pendiente, el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Entonces, ¿en qué panorama estamos? Hay una retórica, hubo un deseo, ¿cierto?, de construir, de entender la democracia y entender los derechos de los niños como parte de una misma agenda, y lo que nos ha ido pasando es que eso no se ha sentado, no ha generado condiciones de materialidad. Entonces, ¿por qué hablar de la participación de los niños y de las niñas? Y aquí quizás vale la pena que sigamos hablando, ¿cierto?, de qué entendemos por participación de los niños y de las niñas. ¿Cómo entendemos la participación o no la entendemos vinculada al ejercicio del poder que tienen las personas para asumir su responsabilidad, para asumir sus condiciones de las decisiones compartidas que afectan su vida? Y aquí, claro, estamos súper familiarizados con la idea de decir, sí, la participación es un derecho, nadie nos va a rebatir eso. Es un principio rector, vale decir, un derecho que ayuda a cumplir derechos. Entonces, qué interesante que no se cumple el derecho a la participación y no tenemos derecho a la educación, a la salud, ¿cierto? Ahí hay una señal clara. Estamos súper familiarizados a decir que la participación de los niños es estratégica, ¿cierto? Ayuda porque individualmente se desarrollan, generan competencia, pero quizás está la idea más riesgosa en la lectura de la participación y los derechos de los niños, porque no nos ayuda a conectar la idea de que, por supuesto, la participación tiene que ver con el desarrollo individual, pero la participación sobre todas las cosas desde una perspectiva de derechos humanos es una forma, ¿cierto?, de mejorar las condiciones de vida, de dignidad y desarrollo. Y entonces no es solamente una estrategia para estar parte de, es tener una fuerza para decir qué tenemos que cambiar o no. Y esto es súper interesante porque en la lectura que hacemos estamos súper acostumbrados a reconocer que, obvio, la participación está garantizada no solo porque los niños tengan el derecho a expresar sus opiniones, sino que sus opiniones afecten las decisiones, ¿sí? Pero esto tiene que ver también con ¿qué? Con su posibilidad de expresarse, con su posibilidad de generar un pensamiento propio, con la libertad de organizarse, ¿sí?, y de leer la realidad. Pero ¿quiénes pueden opinar y quiénes pueden decidir? Así. ¿Sí? ¿Quién se sienta, quién opina y quién decide así de tranquilamente? Son aquellos sectores que están en condiciones de mayor poder, ¿cierto? Esta idea de que la sola expresión nos va a llevar a que nos van a escuchar y nos van a tomar en cuenta, es un discurso que se construye desde aquellos que tienen el poder. Quienes no tienen el poder, quienes que sufren la discriminación, quienes que sufren la imposibilidad de desarrollarse, en general no es un proceso tan tranquilo. Entonces, en el artículo que compartíamos en la revista, decíamos así, la sola alusión, la retórica de la convención, la apelación permanente al niño como sujeto de derechos, ¿cierto?, pero la total ausencia y retroceso de sus condiciones materiales de desarrollo y vida, ¿cierto?, y de reconocimiento, trae un efecto que es como disociador. Hablamos todos de los derechos de los niños, pero ¿qué pasa con la vida de los niños y las niñas en América Latina? ¿Qué pasa cuando decimos, sí, estamos súper de acuerdo, que los niños tienen que participar en los asuntos que afecten a la vida del niño? ¿De qué niños estamos hablando?
del niño, del imaginario, de la clase media, ¿cierto? Occidentalizada, ¿cierto? Que entiende que los niños tienen un espacio que es de ser niños, que es jugar, y un espacio que es la escuela, y hay otros espacios que son los adultos. En la vida de los sujetos precarizados, de la mayoría del mundo, la vida de los niños tiene que ver con todo lo que pasa. Tiene que ver con la defensa de mi territorio, tiene que ver con la lucha, la recuperación de lo que esperamos, tiene que ver con la subsistencia, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con lo que pasa. Y esto lo vemos. ¿Por qué la agenda del movimiento estudiantil e infantil en Chile está puesta donde está puesta? ¿Por qué está puesta en la educación y no necesariamente en la reforma de la ley? Porque tiene que ver con lo que es urgente, necesario para las condiciones y las formas de vida que se tienen. Entonces, no me quiero extender más del tiempo, seguramente María Laura ya ligerito me va a hacer alguna señal, no la estoy viendo acá, pero también es súper importante considerar... Disculpa, ¿sí? Andrea, quedan 4 minutos. Súper, gracias. Entonces, adelantemos porque lo interesante es que conversemos con Betina, que aprovechemos a Patricia que está acá, a Javi, de entender también que las crisis no solo revelan, nos muestran, sino que también generan aperturas y posibilidades. Entonces, es bien interesante esto porque nos podrían ayudar a pensar y a dar valor y retomar esta pregunta de qué participación, ¿cierto? Y por qué la participación de los niños es tan importante. Un real entendimiento de la participación de los niños y de las niñas nos va a ayudar sin duda, a tener una conexión directa entre la niñez y sus derechos, ¿sí? Cuando los chicos se plantean decir un basta ya y tenemos un estallido social, ellos están movilizando un basta ya que tiene que ver con una situación sistémica. Basta ya de que vivamos como estamos viviendo. Basta ya. Y ese basta ya que se genera, ¿cierto?, en un país donde el derecho a la participación no está garantizado, eso no significa que los niños no participan, que las niñas no participan. Uno participa porque tiene que vivir, porque es parte de la vida, porque es parte del desarrollo, y mientras más oprimidos estamos, más importante y más natural va a ser esto. Nuestra verdadera lucha es que las condiciones para poder participar y que nuestras voces afecten, las voces de los niños afecten las decisiones que se toman en el país, se juegan por distintas vías, ¿cierto? Y entonces, claro, nosotros tenemos mucha participación infantil expresada en muchos espacios, ¿sí? Con voces, con movimientos, con forma en el movimiento no solo estudiantil, ¿cierto?, sino que también en la participación que tienen los niños en las comunidades mapuches, que tienen en el movimiento feminista, que tienen en la organización de sus propios espacios culturales. Entonces, tendríamos que preguntarnos quizás, y es más una provocación para nosotros, nosotras que estamos acá, bueno, ¿hasta qué punto somos capaces de romper esta idea de que hay que trabajar por garantizar el derecho a la participación, o entender que los niños son nuestros aliados para conseguir todos los derechos para todas las personas? O sea, ¿cuánto la agenda de los niños es parte no solo de una agenda temática, sino que entendemos los cruces y entendemos cuáles son los cambios profundos? Entonces, uno podría preguntarse qué lugar tendrán los niños en la discusión constitucional, por ejemplo. ¿Qué lugar tienen los niños en la definición de las políticas de salud que tienen que ver con el enfrentamiento de la pandemia, y no solamente de la pandemia, ¿cierto?, su recuperación y los efectos? ¿Qué lugar tienen los niños y la voz de los niños, las propuestas de los niños, la organización de los niños y de las niñas en la educación? ¿Qué lugar tienen en la protección frente a la violencia? ¿Qué espacio tienen las niñas, las adolescentes, las minorías, las disidencias sexuales para enfrentar las soluciones para generar condiciones de protección? Y entonces estas mismas preguntas que tienen que ver con las condiciones de migración, de desplazamiento forzado, de autonomía territorial, ¿qué lugar tienen los niños en las discusiones que tienen que ver con su vida? Todos estos temas tienen que ver con la vida de los niños, ¿sí?
Y para eso nosotros tenemos que entender que no estamos enfrentados al imaginario de los derechos de los niños como el niño en su familia hablando, viviendo cosas de niños. Las cosas de niños hoy día, para la mayoría de los niños que viven en Latinoamérica, tiene que ver con la sobrevivencia frente a la violencia, el hambre, la desigualdad, la falta de educación, la falta de salud, ¿sí? Y en ese sentido, claro, todas las discusiones son discusiones de los niños y de las niñas. Andrea, Me quiero estamos quedar en por el ahí, tiempo. me quiero quedar por ahí para que podamos hablar. Perfecto. Andrea, bueno, agradecerte por tu exposición. La verdad es que nos desafía bastante todas las preguntas que hiciste. Yo me quedo en particular con algo que no siempre está considerado cuando se habla de participación infantil, que no es solo una estrategia, como decías tú, no es solo ser parte de, sino que la participación debe ser una fuerza orientada a modificar las condiciones de desarrollo y de vida de los niños y las niñas. Entonces, yo creo que esa reflexión es bastante potente y creo que todas las interrogantes que nos dejaste sobre la mesa son un desafío no solamente para las personas que estamos interesados, que trabajamos en temas de niñez, sino que también, sobre todo, para todas las personas que contribuyen en las políticas públicas y todos los actores que somos garantes de derechos, finalmente, que tenemos la misión de ser garantes de derechos. Bueno, junto con agradecerte, a continuación vamos a invitar a esta reflexión a Bettina Perona, que es abogada de la Universidad de Buenos Aires, capacitadora en derechos de los niños, niñas y jóvenes y participación protagónica de la niñez. Bettina es fundadora y directora de la asociación civil El Arca, quien nos hablará de qué implicaría participar para crecer mejor. Aprovechamos de saludar también a todos nuestros hermanos y hermanas de la República Argentina que nos deben estar viendo en este momento. Adelante, Bettina. El audio. Bettina, el micrófono. Ahí. Ahí bueno, sí. ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Arcor por invitarme y gracias a mis compañeras y Andrea que viene a conmovernos tanto con tantas preguntas. Yo vengo a traerles todas las respuestas. Mentira, no va a pasar. También creo que tengo más preguntas que respuestas con respecto a esto. Solo voy a compartir algunas experiencias que pudimos hacer desde el territorio. Yo empecé a trabajar allá lejos, por 1986, con chicos y chicas que estaban viviendo en la calle. Y a partir de ese trabajo, que fue muy intenso, porque fue muy duro conocer cómo vivían en la calle y esas experiencias, tuve la posibilidad de abrir una casa e invitarlos a los pibes y a las pibas a vivir a esta casa. Y fue fundante el modo en que organizamos esta convivencia, porque en ese momento todavía no existía la Convención de los Derechos del Niño, no existía el niño como sujeto de derecho, era un objeto de protección del Estado, 1986. Y nosotros decidimos que los chicos y chicas que venían a esa casa tenían que venir por decisión propia. Esta fue una decisión en ese momento que era ilegal, pero considerábamos que era legítima. Legítima porque desde ese entonces y desde siempre consideramos a los chicos y a las chicas como sujetos portadores de derechos, por más que como sociedad no se los habíamos reconocido y los estábamos reconociendo en acto. O sea, los chicos llegaban a esa casa y se quedaban ahí por decisión de ellos. Chicos de 8, de 10, de 9, de 12. Y después tramitábamos todos los permisos para que esa permanencia fuera legal. Pero la decisión fundante era la decisión de los chicos. Esto no alcanzó en el sentido de que al principio eran puros fracasos, porque lo que nos pasaba dentro de la casa era que chicos y chicas replicaban las maneras de vivir en la calle adentro de una casa. Entonces la lógica era la de dominador, que es lo que pasa siempre, bueno, la ley del más fuerte, ¿no? A partir de estos fracasos y de ver que no estábamos logrando con ellos lo que queríamos y lo que nos proponíamos, decidimos
supervisar nuestras prácticas, empezar a poder tener un espacio para poder conceptualizar sobre lo que estábamos haciendo, poder reflexionar sobre lo que hacíamos. A partir de ahí pudimos encontrar una persona que era parte del equipo de Fernando Ulloa. Fernando Ulloa fue un psicoanalista argentino que trabajó mucho en temas de derechos humanos, trabajó mucho con abuelas y madres de Plaza de Mayo. Una persona de su equipo se dispuso a ayudarnos a supervisar nuestra tarea, y ahí encontramos como un tercero de apelación. O sea, ya empezamos a cambiar esta lógica de ellos y nosotros, de dominador-dominado, y a interponer un tercero que empezó a ayudarnos a pensar sobre lo que estaba pasando en esa casa. Esta supervisión externa nos hizo pensar y repensar nuestras relaciones con los chicos y con las chicas, y empezamos a armar una asamblea. La asamblea empezó a tener autoridad, o sea, la autoridad en la casa fue ese espacio que generamos con ellos. La asamblea era obligatoria una vez por semana en ese espacio que era un recinto, un espacio donde la palabra empezaba a circular entre todos, donde se generaba un clima yo hablaba de intimidad versus intimidación, o sea, un espacio donde el valor de la palabra de cada uno tenía un sentido y un significado por sí mismo, y donde cada uno también empezaba a sentir que tenía que hacerse responsable de las cosas que decía en ese lugar. Entonces la autoridad de la casa empezó a circular por ahí. Ese era el lugar donde se resolvían los conflictos, donde intentábamos que los chicos y las chicas junto con nosotros pudiéramos tomar decisiones. Había cuestiones que se podían decidir ahí, que nosotros, si bien ocupábamos el lugar de adulto, empezamos a hacer el trabajo de, bueno, qué cosas podemos decidir junto con los chicos y qué cosas no tenemos que decidir junto con los chicos porque son decisiones de los adultos. Bueno, todo ese trabajo interno fue logrando que la asamblea se convierta en una autoridad, y que esta lógica, yo hablaba de una encerrona trágica cuando se da esta lógica de dominador y dominado, se rompía a través de la asamblea. Y lográbamos que chicos que venían muy dañados de situaciones, chicos y chicas que venían de situaciones muy duras, muy difíciles, pudieran aprender a convivir, a resolver sus conflictos a través de la palabra, a establecer lazos de confianza y de afecto entre ellos. Porque todo el tiempo nos atravesaba la pedagogía de la ternura. Yo hablaba mucho del tema de la ternura, contraponiéndola a las políticas de la crueldad que impusieron las dictaduras en América Latina. Y hablaba de la ternura refiriéndose a la empatía y al miramiento. La empatía, esto de tener en cuenta al otro en el abrigo, en la calidez, en el arrullo, en la palabra. Y el miramiento en el sentido de poder mirar amorosamente, con esperanza al otro. Y creo que es lo que a nuestras sociedades nos están faltando, ¿no? O sea, poder mirar al otro con esperanza, al otro, a los niños y a las niñas y a los jóvenes, como una posibilidad. Siempre pensamos en los pibes y las pibas como, bueno, un problema que tenemos que resolver. Hay que resolver que tengan escuela, hay que resolver que coman, hay que resolver que se vistan. No los pensamos como amigos posibles que nos pueden sumar ideas, otras miradas, otros pensamientos, que en general nos aportan cosas que nosotros no podemos ver porque no estamos a su altura o no estamos viviendo las vivencias que ellos tienen. Bueno, esta experiencia en el hogar fue muy exitosa en el sentido de que fue una experiencia que duró 25 años y donde muchos chicos y chicas pasaron por allí. Y no solo pudieron transformar sus vidas, sino que muchas veces les pasaba que también podían generar efectos transformadores dentro de sus familias, porque ellos en la casa, los fines de semana iban a visitar a sus papás, a la familia que tenían, donde nosotros trabajábamos para que pudieran sostener estos lazos, y muchas familias venían sorprendidas de que los chicos eran otros, pero eran otros porque hablaban, porque podían escuchar, y porque proponían cuando había dificultades, gritos, violencia, proponían la palabra. Y entonces esto también en muchas situaciones podía generar otro tipo de vínculos familiares. Aunque a veces no resolvían los problemas graves que tenían y no podían volver a vivir con sus familias, sí ellos habían podido lograr
posicionarse subjetivamente de otra manera en la vida. A partir de esta experiencia, nosotros llevamos esto a un territorio pensando en que si lográbamos trabajar en una comunidad con participación real de los chicos y de las chicas, íbamos a poder lograr o evitar de alguna manera que terminaran en la calle. Bueno, éramos muy idealistas, esto hace como muchos años, ¿no? Allá por el 2000 empezamos a trabajar en Cuartel Quinto, en Moreno, a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, un lugar donde las calles son de tierra, no hay cloacas, no hay agua, la ausencia del Estado es enorme, donde este año había más de 10.000 chicos y chicas que no iban a poder ir a la escuela porque no tenían vacantes en las escuelas tienen más de 50 alumnos por aula, y nosotros muy convencidos y convencidas de que no vamos a poder resolver lamentablemente cuestiones que tienen que ver con la pobreza estructural, pero sí podemos lograr, junto con los chicos y las chicas, que logren una posición subjetiva diferente y que puedan comprometerse con la vida cotidiana para organizarse y conseguir otras cuestiones. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablo de esto? Hablo de participación real, en el sentido de tomar cartas en el asunto. Nosotros entendemos que la cosa pública es una cosa de todos y a partir de ahí que no todos estamos interesados en participar, pero sí es bueno y es deseable en la sociedad que todos los que están interesados en participar logren canales para hacerlo. Entonces desde allí empezamos a promover en el barrio la participación de los chicos y chicas a nivel de las escuelas y a nivel de las familias, con asambleas, bueno, transmitiendo modos de hacer asambleas familiares dentro de la familia, asambleas dentro de las escuelas, y también consejos de chicos y chicas para lograr la participación en la comunidad. Y yo les hablaba hace un ratito de algunos pequeños o grandes logros que hemos tenido y que en verdad son logros colectivos. Nosotros, desde que empezamos a trabajar en el barrio, decidimos poder escuchar lo que los chicos y las chicas tenían para decir. Y para esto siempre sostuvimos que no teníamos que estar preparados ni hacer grandes cursos, sino que teníamos que estar dispuestos a eso, a escuchar a los pibes, preguntarles, perder el miedo, porque uno siempre se la pasa escuchando que hay que preparar a los adultos, hay que capacitar, hay que hacer tantas cosas que nunca llegan, y entonces nunca llega el momento en que estamos listos para escuchar a los chicos. Entonces escuchamos a los chicos a como podamos, si lo podemos hacer en mejores condiciones, mucho mejor. Y a partir de poder escuchar a los chicos y hacer estas asambleas dentro de las escuelas públicas, trabajamos en un proyecto estoy siendo un poco desordenada, pero nuestro proyecto, el Cuartel Quinto, es un proyecto de construcción de ciudadanía, trabajamos con escuelas públicas, ofreciendo esto, generar participación de los pibes dentro de la institución escolar, entonces hacemos asambleas con los chicos y chicas, y en una de estas asambleas que hacíamos, teníamos mucho desorden, mucho revuelo y no entendíamos bien qué pasaba y los pibes empezaron a decir que todo el tiempo estaban apretados, incómodos, que no había lugar en la escuela. Y empezamos a poner oreja en eso. Y también en las ludotecas que hacemos en el barrio, los chicos nos contaban, les pedíamos dibujitos o opiniones, y en los dibujos nos decían, no puedo ir a la escuela porque no tengo lugar, no voy a ninguna escuela. Y entonces a partir de ahí empezamos junto con los chicos y chicas a construir esto de que faltaban escuelas en el barrio, y que era real, o sea, que había listas de espera, y empezamos a relevar junto con ellos todos estos datos, hasta que nos dimos cuenta que era cierto, que miles de pibes y pibas quedaban fuera de la escuela pública porque no había lugar. Y a partir de ahí construimos con ellos y con sus familias un recurso de amparo, y presentamos un recurso de amparo ante un juzgado que hizo lugar a esto y obligó al Estado a poner una escuela en el barrio. La escuela se está por inaugurar, es una escuela para 900 chicos y chicas, y en este camino, en este trayecto, los pibes, que fue aburrido por momentos, fue arduo porque tuvimos que tener muchas reuniones con personas y personajes de la política, del Estado. A veces podíamos llevar a los pibes a estas reuniones, a veces no, y porque no les hacían ningún lugar y solo querían hablar con adultos, porque el juez no solo estableció que se tenía que
construir la escuela, sino que en ese proceso de construcción de la escuela había que hacer un plan de contingencia, poner una escuela modular para que los chicos y chicas pudieran tener clases, y que teníamos que armar una mesa de trabajo para ver y poder monitorear que esto aconteciera. Y esto lo fuimos haciendo con los chicos y con las chicas, y en este proceso todos aprendimos que gracias a la organización y a la participación, que a veces es muy trabajosa y compleja, que a veces nos da un montón de disgustos, pero se puede transformar la vida real, que es lo que nos interesa a todos, poder comer, poder ir a la escuela, poder tener agua cuando abrimos la canilla, el mientras tanto. O sea, no necesitamos grandes discursos, sino necesitamos que nuestra vida cotidiana sea posible, que la vida de los pibes y de las pibas de los barrios que están más postergados y más marginales se pueda transformar con las herramientas que tenemos. Por eso nos parece que a veces nos cuesta tener que estar explicando por qué es importante la participación de los chicos, porque nos parece tan obvio que es con todos y que es con ellos, que son los sujetos activos y los que necesitan cambiar sus condiciones de vida, que creemos que y celebramos que haya muchas revistas por escrito, que haya muchas personas, pero sobre todo que haya muchos chicos y chicas que estén interesados en tomar la cosa pública, en desafiar lo que está escrito, lo que está hecho para hacerlo mejor, para hacerlo diferente, porque sí entendemos que, y esto para nosotros es algo cotidiano junto con los pibes y con las pibas, que esta es la mejor democracia que hemos podido conseguir nosotros, los que estamos viejos, las que estamos viejas, que ellos pueden lograr cosas mucho mejores que nosotros, que esta democracia hay que mejorarla, hay que lograr democracias de cercanía a la gente, donde haya menos burocracia, menos papeles y más realidad en los hechos concretos que todas las personas necesitamos para poder vivir mejor. En ese sentido, no sé cómo ando, contame cómo ando con los tiempos. Te quedan 5 minutos. Bueno, para ir cerrando les puedo contar un poco en qué estamos hoy. En realidad, esto venía de... Hoy, desde el ARCA, que es esta organización que fundé y que dirijo junto con muchas otras personas, estamos asesorando al gobierno de la provincia de Buenos Aires en temas de participación de chicos y chicas y en temas de organización de chicos y chicas para que la voz de los pibes y las pibas sea escuchada por las personas que tienen poder real y que pueden tomar decisiones. Es un trabajo difícil porque los adultos no estamos dispuestos a ceder el poder, o sea, la participación tiene una conexión directa con el poder, y porque justamente participar se trata de poder organizarse y tomar decisiones, y poder opinar y poder ser escuchado, y esto tiene mucho que ver con el poder que en general los adultos no estamos dispuestos a ceder. Pero a pesar de que es difícil, creo que algunos pasos en este sentido se van dando cuando podemos demostrar que se pueden lograr cosas cuando nos organizamos y cuando gritamos más fuerte. Bueno, puedo ceder mi tiempo veo que acá hay una joven que está también interesada en decir más cosas, así que le puedo ceder los 3 o 4 minutos que me sobran, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Bettina, y te agradecemos por ese tiempo que nos vas dando, porque así permites que también tengamos un poco más de minutos de los comentarios. Recordarles a todas las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas a través del chat, que nosotros las revisaremos al final y obviamente las compartiremos con las expositoras, con las 4. Y junto con agradecerle a Bettina, le damos la bienvenida a Patricia Muñoz, defensora de la niñez, que nos va a ayudar con su reflexión sobre lo expuesto hasta ahora y sobre todo pensando en lo que está ocurriendo con la participación de los niñas, niñas y adolescentes en Chile. Y también en esta oportunidad vamos a tener el comentario de Javiera Rebeco, que nos acompaña hoy día. Ella es integrante del Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez y además es miembro del Consejo Intercultural de Niños, Niñas y Jóvenes de Arica. Así que imagínense dónde está. Desde ella también está representando a las regiones.
No sé cómo quieren hacerlo ustedes, si parte Patricia, parte Javiera. La idea es que también nos comenten, a la luz de lo que hemos conversado, cómo ven ustedes la participación de los niños, niñas y adolescentes hoy, en particular también de lo que está pasando en Chile y en Latinoamérica. Les doy la palabra, la que quiera partir. María Laura, yo preferiría que partiera Javiera, porque en realidad es a la que creo más debiéramos escuchar, y perfecto. Aprovecho de reconocer todo el trabajo que la Javi hace en nuestro consejo consultivo y dar las gracias por el espacio que nos permitieron que ella tuviera para que hoy día pueda expresar, siendo destinataria de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, y de la necesidad de más espacios de participación, que es lo que nos quiere comentar. Así que parta la Javi y yo después puedo tratar de entregar algunos elementos. Perfecto. Bueno, Javi, parte tú. Yo te voy a ir diciendo el tiempo, si es que quedan poquitos minutos, pero ahora tenemos algo más, así que dale nomás. Hola, agradezco mucho este espacio por esta instancia de participación y poder dar mi opinión al respecto de ese tema. Me llamo Javiera, tengo 16 años, soy de Chile, específicamente de Arica. Como habían dicho, participo del Consejo Intercultural de Niños, Niñas y Jóvenes de Arica y soy parte del Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez. Y también soy parte de una red latinoamericana de niños, niñas y jóvenes. La verdad participo en muchas cosas, pero también soy parte de una alianza donde participa la Defensoría, que se llama Mi Voz Cuenta. La participación ahora, así como desde mi experiencia, ha sido, como que ahora de verdad te escuchan. En las cosas que yo participo, de verdad uno siente que te están escuchando. No es como que te tiran así como que no importa, es una niña. Ahora de verdad uno, al menos en las cosas que yo participo, de verdad te escuchan y de verdad es vinculante. Así que ha cambiado mucho la participación, ha cambiado demasiado. Y con respecto también a como ahí habían dicho sobre el estallido social, sí, pues nosotros fuimos los primeros en salir a las calles a luchar por nuestros propios derechos y los derechos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y muchos como que dijeron que no sabemos nada, pero en el fondo sabemos todo también. O sea, nos damos cuenta de las cosas, no somos tan ignorantes como algunos adultos creen. Y bueno, a ver, ¿qué más puedo decir? Creo que eso sería por el momento. No sé. Pati. Después, Javiera, si quieres decir algo más, de todas maneras podemos retomar, ¿ya? Si hay algo que dices, se me olvidó esto y quiero decirlo, lo retomamos, no hay problema. Súper. A mí me gustaría, no sé, me imagino estoy autorizada para poder compartir pantalla, ¿no es cierto? No me deja, a ver. Es al lado del micrófono, no, sí, está la opción. Pero perfecto. No sé por qué no me muestra la alternativa para copiarla. Parece que se demora en cargar. A ver, sí, si no funciona, mientras espero que este sistemita funcione, decir algunas cosas que me parecen relevantes. Primero, agradecer la invitación a la Defensoría de la Niñez y, como decía, también a que Javiera nos pueda acompañar hoy día. Nosotros siempre desde la Defensoría tratamos de que en los espacios en que nosotros vamos a hablar, también niños, niñas y adolescentes puedan hablar directamente, porque por mucho que a uno le guste tratar de estar ahí defendiendo y representando sus derechos, nada mejor que escuchar las peticiones de manera directa de quienes son, ¿no es cierto?, hoy día niños, niñas y adolescentes. Dicho lo anterior, felicitar también a la Fundación ARCOR por la revista. Me parece que es muy importante que se vaya visibilizando cada vez más y en los distintos espacios de interacción social, donde, por cierto, las revistas y los medios escritos también tienen un rol, como es necesario no solo hablar de participación de niños, niñas y adolescentes, sino que fundamentalmente hacerse cargo
de generar estos espacios de manera real para que exista una participación que sea incidente y que en definitiva permita propiciar una mejora en lo que tiene que ver con el devenir estatal. Cuando hablamos de la participación de niños, niñas y adolescentes, nosotros siempre sostenemos que ellos no solo son agentes de su propio desarrollo, sino que indiscutiblemente también son agentes del desarrollo de un país, y seguir invisibilizándoles y privándonos como país de las posibilidades de que ellos y ellas contribuyan a las mejoras que nuestras sociedades necesitan, evidentemente es de una ceguera que me parece no es sostenible en el tiempo. No sé qué pasa con la posibilidad de compartir pantalla, pero para efectos de lo que quiero contarles no es tan necesario. Primero me gustaría relevar que actualmente la situación de la participación de niños, niñas y adolescentes es muy precaria. Y es muy precaria porque vivimos en una sociedad que está basada en el adultocentrismo y que además se sustenta muchas veces en el temor que representa la participación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se ve como una cosa media extraña esto de darles voz y darle la posibilidad de incidir en determinadas decisiones. De hecho, al menos en nuestro país existen incluso algunas agrupaciones que se oponen derechamente a considerar que la autonomía progresiva sea un principio que es elemental y básico del desarrollo evolutivo que cualquier ser humano tiene. Entonces, estamos en una situación particularmente compleja desde ese punto de vista. Y este adultocentrismo y la invisibilización que sufren niños, niñas y adolescentes obviamente afecta también las decisiones que se toman desde el Estado y en la sociedad en general, y implican, por tanto, una minimización del reconocimiento y el trato que niños, niñas y adolescentes tienen en su calidad de sujetos de derecho, y siguen siendo tratados la mayoría de las veces como meros objetos de protección, ¿no? Y por tanto de decisión de los adultos que le rodean sin una consideración real a su situación particular. Desde ese punto de vista, a nosotros nos interesa dar algunas cifras que son precisamente cómo los propios niños, niñas y adolescentes se ven o observan desde esa perspectiva lo que tiene que ver con la participación. Y esto está basado en el primer estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes que hizo la Defensoría de la Niñez de Chile y que contó con el trabajo de la consultora Cliodinámica y que involucró la generación de instrumentos de una encuesta de opinión que fue co-construida con niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el instrumento ya fue trabajado no solo por adultos, sino que también por niños, niñas y adolescentes, y este se aplicó a niños entre primero básico y cuarto medio en todo el país, en colegios que son públicos, subvencionados y también particulares, como para dar un contexto de que es bastante transversal. Y en ese sentido podemos destacar, por ejemplo, una cifra que es bastante peligrosa, que tiene que ver con que el 54% de los niños que se encuentran entre primero y cuarto básico, o sea, los más chiquititos, han sido convencidos por quienes los rodean de que ellos, para tener y hacer uso de sus derechos, tienen que cumplir con ciertos deberes. Lo que es muy complejo desde el punto de vista de que los derechos no están sujetos a la condición. Los derechos humanos no están sujetos a condición alguna, ¿no? Luego tenemos otra cifra que, por ejemplo, tiene que ver con la importancia de que casi en un 89% niños, niñas y adolescentes conocen sus derechos, pero un 81% de los niños entre primero básico y cuarto básico, perdón, entre quinto básico y cuarto medio, considera en un 81% que los adultos respetan sus derechos solo algunas veces. Por lo tanto, como son conscientes de sus derechos, son conscientes y se dan cuenta de que no les están respetando de manera habitual sus derechos. Luego, es importante cuáles son los derechos que niños, niñas y adolescentes ven como más o menos respetados por parte de los adultos. Y el derecho menos respetado en un 42% es el derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Y el derecho que le sigue en un 35% es el derecho a opinar y a ser oído y a la libre expresión. Lo que vuelve a reflejar cómo para niños, niñas y adolescentes participar es una necesidad. Efectivamente, niños, niñas y adolescentes participan. La Javiera decía que ella participaba porque además participa más que cualquier otro niño, digamos, tiene varias instancias de participación. Pero en esta encuesta quedó claro que el 40% de niños, niñas y adolescentes se reúne o participa a través de las reuniones con sus amigos y compañeros de curso. Y que
eso demuestra que no tienen participación en instancias que se generen desde la institucionalidad para que puedan desarrollar acciones particulares de participación. En Chile, además, dicho sea de paso, el voto, el derecho a voto, es un derecho que solo está permitido para mayores de edad, mayores de 18 años, no teniendo posibilidad de votar quienes tienen menos de esa edad. Pero todo esto contradice cifras muy significativas en orden a cómo los niños, niñas y adolescentes están particularmente vinculados a lo que pasa en nuestra sociedad. De hecho, en relación con nuestra realidad particular en el país, el 83% de ellos declara haber conversado en sus domicilios o con amigos o con distintas instancias en los colegios sobre las movilizaciones y demandas sociales. Un 54% de ellos, por ejemplo, declara que les gustaría participar en el proceso constituyente que va a vivir nuestro país. Y esta cifra se incrementa a un 64% cuando hablamos de niños, de más bien adolescentes entre 14 y 17 años. Esta situación motivó que nosotros pidiéramos al Congreso, a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados que se hicieran modificaciones legislativas para que los adolescentes mayores de 16 años pudieran participar del proceso constituyente, porque además es bien paradójico que hayan sido los adolescentes quienes movilizaron al país, generando todo lo que involucró las peticiones y demandas que hoy día nos tienen en un proceso constituyente, y resulta que son los únicos que no pueden votar porque nuestra Constitución sigue considerando ciudadanos a quienes tienen más de 18 años. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cuáles son las aspiraciones que tienen los niños, niñas y adolescentes? Están relacionadas con los cambios para la sociedad. Pero además, los niños son tan generosos que ni siquiera piensan en cambios que les afecten directamente y de manera inmediata a ellos, sino que una de sus particulares preocupaciones en nuestro país tenía que ver ¿con qué? Con las pensiones de los adultos mayores y la preocupación que a ellos les asiste de cómo, en definitiva, la desigualdad que se vive en el país afecta significativamente el desarrollo de sus familias y afecta también el desarrollo de ellos y ellas. Para ir terminando, ¿cómo lograr una participación efectiva? Nosotros como Defensoría de la Niñez, y lamento en ese sentido que la presentación no se haya podido ver, nos interesa relevar que la participación no es un favor que el Estado chileno deba hacerle a niños, niñas y adolescentes. El generar espacios de participación incidente, porque la Convención sobre los Derechos del Niño habla de que la opinión se tenga debidamente en cuenta, es una obligación jurídica que el Estado chileno adquirió al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90. Y por lo tanto, desde ahí nos parece imprescindible que se avance significativamente en esta materia reconociendo aquello. Y en ese sentido, los principios básicos para la participación de niños, niñas y adolescentes es, primero, que estemos seguros que no les va a producir ningún daño o perjuicio, que sea voluntaria e informada, que sea, en la medida de lo posible y considerando la edad, liderada y conducida por niños, niñas y adolescentes, porque no se trata de que yo como adulto imponga mis formas de participación en los niños, sino que dé espacios para que ellos y ellas las puedan desarrollar conforme lo que estimen pertinente. Hay que ser consciente en este sentido de cómo las creencias de los adultos pueden tener incidencia en los niños y por lo tanto desde ahí la participación dirigida y liderada por niños, niñas y adolescentes permite eliminar esta situación y esta posible condición, ¿no es cierto?, de la discusión. Se deben balancear los equilibrios de poder entre los adultos y los niños si es que se da en una situación de participación conjunta y hay que tener en cuenta, por supuesto, los diversos orígenes, creencias, características y situaciones de los niños, niñas y adolescentes para efectos de atender debidamente a su consideración. La interseccionalidad, ¿no? No todos los niños son iguales ni respecto de ellos debemos hacer los mismos análisis. La individualidad en ese sentido es importante. En esta lógica nosotros hemos seguido como institución un modelo que es el modelo de Lundi y también otros modelos que se han elaborado a nivel internacional, que aborda, por ejemplo, el modelo de Lundi 4 ítems: espacio, voz, influencia, audiencia. En espacio se relaciona con oportunidades seguras e inclusivas para que ellos y ellas expresen sus opiniones. En la voz, que debe ser libre y a través del medio que elijan. En la influencia, que las opiniones deben tener en consideración de una forma apropiada para poder ser incidentes. Y en la audiencia se considera que las opiniones deben ser atendidas. Y para poder evaluar si estamos en presencia de una participación de niños, niñas y adolescentes que sea realmente valiosa y que no sea meramente decorativa, debiéramos
verificar al menos que se trate de una participación transparente e informativa, voluntaria, respetuosa, relevante, amigable, inclusiva, apoyada con capacitación para adultos, segura y sensible a los posibles riesgos y responsable. Eso nos llevó a nosotros a crear una propuesta metodológica para la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes que está disponible en nuestra página web y que lo que hizo fue hacer confluir estos distintos modelos para efectos de poder tratar de adaptarlo a nuestra realidad país y de esa manera generar instancias de participación con 4 grupos etarios, por decirlo así, para tener consideración también a esa diversidad. Esa propuesta metodológica está basada en experiencias de Noruega, Irlanda y Australia, considera los principios básicos de participación a los que he hecho referencia y también lo que permite entender que se aborde una participación efectiva y ha sido utilizada en algunos cabildos participativos de niños, niñas y adolescentes. Y adicionalmente a esta propuesta metodológica, como la Javi contaba, y con esto termino, está la alianza en la que formamos parte como Defensoría de la Niñez, que se llama Mi Voz Cuenta, donde niños, niñas y adolescentes han hecho un trabajo fantástico para poder promover sus espacios de participación. Tiene una cuenta de Instagram, tiene también difusión por nuestras redes sociales, han hecho unos videos que realmente son extraordinarios y lo que tratan de hacer a través de eso es generar y levantar información y también promover que los temas y la participación de niños, niñas y adolescentes sea efectiva, sea incidente y tenga que ser considerada por quienes deben tomar decisiones. Para cerrar, decir que Chile, en el contexto de la pandemia, solo ha vuelto a invisibilizar a niños, niñas y adolescentes. Desafortunadamente, las acciones que se han ejecutado de manera gubernamental no han entendido la importancia y el valor que tiene haber dado espacios de participación directa en las definiciones de las medidas que se iban adoptando respecto de niños, niñas y adolescentes precisamente a ellos. Como dicen los noruegos, los únicos expertos en ser niños, niñas y adolescentes son precisamente los niños, niñas y adolescentes. Nosotros esperamos que eso se entienda y se entienda pronto, porque si no seguimos estando fuera del cumplimiento de lo que la Convención exige y seguimos quedando en deuda con la Javiera y con todos quienes como ella intentan aportar a la contribución del país, pero se les impide y se les niega la posibilidad. Así que muchas gracias por esta oportunidad y sobre todo porque la Javi haya podido estar y seguramente pueda seguir aportando en este debate. Muchas gracias, Patricia. Javiera, ¿quieres decir algo más? O sea, es como recalcar también lo que dijo la defensora, que solamente nosotros sabemos cómo ser niños, niñas y adolescentes. Somos los únicos expertos en eso. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a ambas por haber comentado la revista y por haber comentado también lo que significa hoy día la participación de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Ahora, a continuación, vamos a revisar algunas de las preguntas. Por un tema de tiempo, vamos a ir una por especialista y la idea es que también nos compartan su apreciación sobre lo que les están comentando nuestro público, todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Para Andrea, ¿qué avance hay entonces para cambiar el adultocentrismo y dar una real cabida a la participación de los niños y las niñas? ¿Qué tenemos que hacer para modificar el adultocentrismo? Sabes que es una pregunta de oro, porque el gran trabajo que tenemos somos principalmente nosotros los adultos en el sentido de qué hacer con los privilegios que tenemos. Sin duda la lucha por los derechos de los niños es bien especial porque no fue una lucha como otras demandas de derechos humanos que surgieron desde los propios sectores oprimidos. De alguna manera fuimos algunos sectores adultos que hablaron sobre algunos tipos de niños para referirse a algunos de los aspectos que los adultos creían que eran relevantes para entender la participación. Entonces tenemos mucho que aprender en torno a cómo se construyen derechos humanos cediendo privilegios. La Betina lo decía súper bonito, ¿cierto? En su presentación, porque es lo que pasa en el aprendizaje directo de la experiencia, de entender que ella dijo 3 cosas que yo creo que nos resuenan mucho. Dice, nosotros no estamos a la altura de los niños.
Y cuando decimos que no estamos a la altura de los niños, no estamos haciendo un niñocentrismo invertido. Estamos reconociendo una perspectiva particular, un modo de ser, una experiencia de vida, un contexto, una cultura que tiene una altura, que tiene una forma, que tiene una identidad, que tiene un ser, un estar en el mundo. Y no una representación genérica de los niños y de las niñas. Entonces ir al encuentro, ir al diálogo, entender que la participación no es el espacio ilustrado, tranquilo, donde voy a decir mi opinión y me van a escuchar, qué rico. Es un espacio de conflicto, es un espacio de visiones que son diferentes, es un espacio de perspectiva. Y eso nos conmueve, nos mueve, nos duele porque nos hace ver cosas que no nos gusta ver, pero también nos trae un mundo de experiencias que ese diálogo abre también a nuestras vidas. Entonces, la forma de avanzar en la construcción de la participación tiene que ver con avanzar en el enriquecimiento de esa relación, de ese diálogo, de esa escucha. En Chile hablamos tan poco de la participación de los niños más pequeños, aunque decimos que son los que tienen que estar, digamos, en el centro de la política pública, ¿ah? Pero nos aterramos ante la posibilidad de decir, bueno, ya, ¿cómo lo hacemos? Tengo que tener tantos especialistas ahí, ¿cierto? Tengo que tener tanto entrenamiento, tengo que hacer un postdoctorado para ver cómo me siento a hablar con un niño o una niña. Y creo que eso, mucha gente que ha estado trabajando en distintas experiencias de vida con los niños y con las niñas, sabemos que tenemos que correr el riesgo, ¿cierto?, de aquellos espacios que no desconocemos, que nos dan miedo, que no sabemos cómo enfrentar, y que ese riesgo es nuestra posibilidad. Entonces, la pedagogía de la ternura, ¿cierto?, es solo posible cuando entendemos que la participación también tiene que hacer algo que logre hacernos entender que luchar por los derechos tiene que ver con decidirnos a correr riesgos, a tomar las cartas, decía la Betty, ¿cierto?, la Betina, a tomar cartas en el asunto. ¿Qué tiene que, esto que está pasando, que me tiene hasta aquí, que ya no aguanto más, que me oprime el pecho, que no sé cómo hacer también, no tengo la respuesta mágica? Bueno, pero voy. Entonces también tiene que ver con las posibilidades de acción. Entonces ese salto solamente de la opinión a la decisión tiene mucho más camino. Tiene diálogo, tiene ideas, tiene acciones, tiene retroceso, tiene búsqueda. La participación es un proceso de vida. Y entonces en la medida que entendemos eso, entendemos que los niños participan, y participan, sí, que están participando. El tema es que nosotros no estamos perdiendo esa riqueza de esas alturas, distintos tonos, distintas experiencias, distintas miradas, que nos van a dar a todos la oportunidad de tener una vida mejor de la que estamos sintiendo, que estamos viviendo. Entonces, invitar a correr los riesgos, a tomar nosotros cartas en el asunto, significa que también ellos toman sus cartas. Ajá. Y entender la altura de los niños tampoco requiere decir, o sea, implica pensar que están por sobre o por debajo. Es que hay distintas alturas, hay tantas miradas, hay tanta riqueza en eso, que deberíamos enamorarnos de esa idea, ¿cierto? Sí, enamorarnos de esa idea que esa diversidad es lo que tiene la vida, es lo que tiene la pobla, es lo que tiene el barrio, es lo que tiene la cultura, es lo que tiene la comunidad. Y entonces en ese espacio de vida se juegan los derechos humanos, se juegan los derechos de los niños. Muchas gracias, Andrea. Tú tienes razón, o sea, esto no tiene que ver con ser más o menos, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con la riqueza que tiene la diferencia finalmente. El que alguien pueda pensar distinto, el que alguien te pueda dar una mirada distinta de las cosas, tiene mucho que ver con eso finalmente. A continuación hay una pregunta para Bettina que tiene que ver con si tú consideras que el camino recorrido en tu experiencia con el ARCA es una vía para garantizar los derechos de los niños y las niñas que pueda ser extrapolable también a otros países de Latinoamérica. Micrófono, ahí sí. Sí, creo que es bien extrapolable, porque la verdad es que todos los seres humanos necesitamos de los otros, necesitamos la participación, es un hecho individual y un hecho colectivo. Entonces,
creo que es muy posible, y de hecho lo vemos cotidianamente, cuando todos los pibes y pibas chilenos salieron a la calle y marcaron claramente dónde estaba el problema y dijeron basta. Lo mismo pasó con los pibes en Nueva York cuando se sentaron en el Central Park y andaban ahí protestando contra... me parece que las experiencias de participación son replicables, que es deseable generar espacios y deseable para nuestras sociedades. Creo que el cambio viene por generar democracias más de mayor proximidad, y para eso necesitamos que todos y todas, incluidos los chicos y las chicas, y los bien chiquititos también, o sea, yo no dejo de asombrarme, trabajo también en el sistema educativo en Buenos Aires, en la ciudad, y de asombrarme lo que nos cuesta escuchar a los chicos y chicas más chiquitos, lo que cuesta al sistema educativo argentino, por ejemplo, hacer lugar y espacio para los chicos y chicas de la escuela primaria, de los primeros grados, de preguntarles cosas. Una vez hicimos una consulta de opinión en una escuela simplemente para preguntarle a los chicos qué pensaban, qué les gustaba de la escuela y qué no les gustaba de la escuela. Era una pregunta muy simple y muy ingenua, entre comillas. Y muchas de y la hicimos con juegos, pero participó toda la escuela. Y bueno, los chicos contaban que les gustaba el recreo, que les gustaban los amigos, que les gustaba, y entre las cosas que no les gustaba, dijeron que no les gustaba que los maestros y las maestras les griten, y que no les gustaba que falten. Los resultados de esta encuesta nosotros las pegamos en las paredes de la escuela para que todos, chicos y chicas, incluidos docentes y directivos, puedan ver los resultados de lo que había pasado en esta consulta de opinión. Y la escuela no pudo soportar eso. Entonces, lo de las faltas de la maestra, hubo que bajar los carteles y sacarlos. Y siempre nos cuestionamos, y me fui por las ramas, pero creo que es extrapolable, pero siempre una pregunta que me hago es por qué nosotros como docentes podemos evaluar a los pibes todo el tiempo y a las pibas, y por qué ellos no pueden evaluarnos a nosotros. No existen los sistemas educativos de primaria, secundaria, jardín de infantes, que los pibes evalúen a sus maestros. Y sería algo muy enriquecedor para todos, que ellos también puedan decirnos, sí, estuviste bien, estuviste mal, me gusta esto, me gusta aquello. Pero respondiendo a la pregunta, sí creo que las experiencias de participación son bien extrapolables, y obviamente cada lugar las adapta a sus realidades, o sea, porque también es cierto que no es lo mismo la experiencia de participación que tenemos en un barrio, en Cuartel Quinto, donde las condiciones de pobreza exigen a los pibes estar mucho más atentos a lo que les pasa a que no tienen calles. Entonces cuando les preguntamos qué quieren, nos dicen queremos calle con asfalto porque nos embarramos para ir a la escuela, a cuando trabajamos con pibes que están en una ciudad y que tienen otras preocupaciones y nos dicen que lo que les falta es un espacio para poder reunirse en la plaza a hacer skater o andar en patines. Pero sí. Muchas gracias, Betina. Y escuchándote responder esta pregunta, voy al tiro también a la exposición que hizo Andrea en el principio, que dice tal cual, la participación tiene que ver finalmente con cómo mejorar las condiciones de vida de los niños y las niñas. O sea, lo que tú comentas en los ejemplos tiene que ver con cosas que ellos ven, que ellos observan, que quieren cambiar y que tiene que ver con cómo quieren vivir finalmente. ¿Ya? Una pregunta para Javiera en particular es, ¿cómo has vivido, cómo estás viviendo la pandemia y cómo visualizas tú que debiese ser este proceso de desconfinamiento finalmente, de apertura? ¿Qué te ha pasado a ti con todo el tema de la pandemia, la cuarentena y todo eso? Que la verdad es que ha sido que me da rabia, porque al menos el gobierno no debió haber actuado mucho antes, y creo que eso ya todos lo tenemos muy claro. ¿En serio? Y con el proceso de desconfinamiento, yo pienso que no se debería hacer todavía, porque los casos están muy altos todos los días, hay muchos casos de contagiados. Entonces eso se debería hacer cuando esté todo como más calmado, pero yo pienso que ahora no es el momento de desconfinamiento. Sí, igual tengo también otra opinión que podría ser que en el fondo todo esto está haciendo por algo económico, y por eso se necesita salir rápido de lo que es la pandemia. Pero
hay que tener cuidado igual. Yo pienso que no se debería hacer el desconfinamiento. Perfecto. Es importante también reconocer que hay muchas opiniones como la de Javiera en relación al proceso de desconfinamiento. También hemos escuchado muchas opiniones de distintas personas, médicos, no médicos. Entonces es importante también ver bien esto, cómo los niños están considerando estos temas. Sabemos que también hay muchos que quizás quieren salir a jugar, pero hay otros niños que también dicen, bueno, quizás en este momento hay que priorizar el tema de la salud, no estamos todavía preparados, entonces es bueno ir tomando esto en consideración también. O sea, ayer fue publicado en Chile el permiso de salida de niños y niñas después de 5 meses de pandemia. Y yo, la primera pregunta que me hice fue qué tanta participación habían tenido niñas y niñas respecto a esos protocolos. Así que esa fue una de las reflexiones que me dieron a propósito de este lanzamiento. Una última pregunta para Patricia, que debe ser una pregunta que te deben hacer en muchas partes, así que no creo que sea tan complejo, pero ¿cuál es el llamado o emplazamiento que tú has hecho a las autoridades del país en relación a trabajar por la participación real de los niños y las niñas, como a nivel ya más práctico o podemos decir operativo? Pucha, lo he pedido tantas veces que ya parezco disco rayado, pero bueno, en fin, la perseverancia puede ser una virtud, ¿no? La verdad es que yo creo acá que hay un rol bien preponderante que debiera ejercer la Subsecretaría de la Niñez, porque dentro de los ámbitos centrales de la prevención de las vulneraciones está también el promover que precisamente sean los propios niños, niñas y adolescentes los protagonistas de cómo abordar esa situación. Y en ese sentido nosotros hemos pedido a distintas autoridades efectivamente y con anterioridad al tema de la pandemia, donde fuimos particularmente insistentes en la necesidad de que se considere la opinión de niños, niñas y adolescentes, desafortunadamente desoídos, hay que decirlo, porque tú preguntabas sobre los permisos, no han habido participación de los niños en los permisos, eso te lo puedo dar con absoluta certeza. Entonces, lo que hemos pedido desde ahí en términos súper formales era lo que yo les contaba de esta petición al Congreso respecto de la votación para los adolescentes en el proceso constituyente, eso muy formal como para que se analice por ese poder del Estado. Y lo otro ha tenido que ver con emitir recomendaciones permanentes a distintas instituciones del Estado, donde insistimos en relevar que la participación es imprescindible para que en definitiva sea legítima de alguna manera el diseño o la implementación de las medidas que se toman y que van a afectar necesariamente a niños, niñas y adolescentes. No nos ha ido bien, esa es la realidad, pero aquello demanda que sigamos insistiendo como Defensoría de la Niñez. Nuestro deber es representar a los órganos del Estado cuando no estén dando cumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos y seguiremos cumpliendo con esa función. Con la esperanza, porque a pesar de las frustraciones el optimismo igual me invade, con la esperanza de que se entienda que esto es prioritario, urgente y es una necesidad país que no puede seguir siendo desatendida. Así que ahí solo un llamado adicional a la sociedad civil, que también ejerce un rol donde la presión a las autoridades puede ser importante en esta materia. Y por supuesto el llamado que siempre hago a los propios niños, niñas y adolescentes a estar ahí, a estar demandando, a estar pidiendo, porque en definitiva ellos son capaces de movilizar todo lo que quieran. Tienen una fuerza, una lucidez y una capacidad que realmente es admirable y que probablemente gran parte de lo que me encanta de este trabajo es tener la posibilidad de interactuar directamente con ellos y ellas y nutrirme como de esa energía para que podamos avanzar. Así que hay mucho desafío por delante. El tema es que ya pasaron 30 años desde que ratificamos la convención y yo sigo insistiendo y lo seguiré diciendo, esto ya no hay tiempo para el Estado de Chile para seguir dilatando una respuesta que les es obligada jurídicamente y que no constituye en ningún caso un favor, ni puede depender de la voluntad buena o mala de quien dirija el país o de quienes dirijan las instituciones públicas de nuestro Estado. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bien contundente la reflexión en materia particular de lo que está pasando con el Estado en Chile y de la necesidad, como dices tú, de llevar a la práctica este compromiso que ya tiene 30 años. Les quiero agradecer a todas por su participación hoy día. Yo
claramente voy a hacer los últimos anuncios en relación a este evento. Decirles que el evento quedó grabado, por ende va a ser tomado para estar en las plataformas de Fundación Arcor, para estar en el sitio web. Así que ahí ustedes pueden acceder y revisar el evento completo. También para las que preguntaron o los que preguntaron sobre contactos de las expositoras, comentarles que los artículos de Betina y de Andrea están en la revista por escrito y también ahí siempre hay un mail de contacto, así que si quieren tener más información, sobre todo de las metodologías que se hablaron acá, ahí está toda la información, no solo de Betina y de Andrea, sino que también de los otros expositores y de los otros especialistas que escribieron para la revista. Y bueno, para finalizar y darles también otras informaciones que nos interesa comentarles, además de que entren a la revista, que entren a la página de Fundación Arcor, www.fundacionarcor.org, van a recursos descargables, ahí está la revista por escrito, este número, el número 13 y todos los otros números, y además invitarlos desde ya a que entren al portal educativo de Fundación Arcor, que es un portal de cursos gratuitos, autogestionados, para todas las personas que estén interesados en trabajar en temas de niñez. Así que hay más de 15 cursos, ahí ustedes los pueden revisar, es un portal, insisto, es gratuito, para que los que estén interesados, son cursos en línea, así que además en esta época son muy bienvenidos. Bueno, para finalizar, como decirles, agradecerles a todos por su participación hoy día. Los invitamos a seguir las redes sociales de Fundación Arcor en Twitter, Instagram y Facebook, y les agradecemos a todos los que están, a los que han participado, a nuestras expositoras, a Andrea, Betina, Patricia y Javiera, y los dejamos cordialmente invitados a las nuevas actividades que podamos promover desde Fundación Arcor. Un abrazo a todas y a todos, y un abrazo obviamente con distanciamiento físico, pero no social. Buenas tardes.